Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, lo prometido es deuda, así que eh, vamos a hablar un poquito en esta modalidad de video de los textos de la clase 5, son estas propuestas para cruzar tres miradas diferentes o tres lecturas, tres abordajes sobre el escenario actual. Uno es Laclau, ya habíamos hablado un poquito de él, Castoriadis y Bauman. A ver, ¿por qué me pidieron algunas aclaraciones? Sobre todo por la densidad del texto de Laclau, que reconozco que lo es. Pero ayer un compañero en la clase de Zoom dijo una cosa que me pareció interesante, que es que a veces la complejidad de Laclau es no entender exactamente para qué uno lo está leyendo en este contexto o en este seminario. Y que tiene que ver con pensar que por ahí toda esa apuesta que él hace o toda esa vuelta que él da para terminar explicando sobre todo el origen, o si no, más que el origen, la característica del cambio de época que estamos asistiendo tiene que ver un poco con su recorrido académico y que termina siendo como una especie de ejemplo, ¿no? Esto de la necesidad de hablar del estructuralismo y del postestructuralismo, pero bueno, entiendo que también esas aristas complican un poquito la lectura. Así que vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el texto de Laclau para que lo puedan abordar de una manera más simple. En principio, un poco lo que les decía, él se ubica intelectualmente en el postmarxismo y en el postestructuralismo, es decir, se ubica en lo que se ha entendido como lo que se ha conocido como el giro lingüístico, es decir, aquella corriente o aquella perspectiva que entiende que la realidad está construida en el orden del discurso. Y que son los juegos de lenguaje los que habilitan nuevas realidades. En ese sentido, él cree que estamos frente a un cambio de lenguaje, a un nuevo juego de lenguaje, por decirlo de alguna forma, que la posmodernidad puede ser entendida como un cambio en la modulación discursiva. Esas son las palabras que él usa. Un cambio ontológico, quiere decir un cambio en el lugar desde donde conocemos, ¿sí? Lo que hay es un desplazamiento del lugar desde donde conocemos. Y para eso se basa como en tres premisas. Una es esto de la crisis de los metarrelatos o de los grandes relatos. Estos grandes relatos que estructuraron la modernidad y que ustedes los pudieron sistematizar o se pudieron acercar a ellos a través de los materiales de la clase 2, 3 y 4, que tienen que ver con la razón como lugar último de constitución de la subjetividad, la certeza, ¿no? En lugar de la ciencia como discurso legítimo y ordenador del resto de los discursos, una noción de verdad única, ¿no? Una verdad con mayúscula, una verdad que no tiene discusión, que es una verdad además asociada a si quieren, una producción de conocimiento asociada al positivismo, es decir, una verdad obtenida de la demostración permanente de las ciencias naturales, digamos, ¿no? De la demostración y del método de las ciencias naturales que establecen verdades a través de las relaciones entre causas, consecuencias y la necesaria exposición de los métodos, ¿sí? Entonces, esa idea de verdad única, irrefutable, proveniente de la ciencia, es una verdad que termina siendo como la base de la certeza a la que nos asociamos la modernidad, ¿no? Por eso por eso la metáfora de la modernidad es la metáfora de la solidez, es decir, de grandes relatos ordenadores de un mundo que dieron lugar a un modo de ser legítimo, a un modo de entender la verdad, a un modo de entender el mundo y a un modo de entender el sujeto, ¿no? El sujeto y el ciudadano en ese lugar. Es decir, el sujeto en relación con la normativa del Estado, un poco como lo plantea Barbero, desde la verticalidad, pero también desde la homogeneidad horizontal. Y por otro lado, un fuerte vínculo con la razón como el reemplazo a ese Dios de lo medieval, ¿no? La modernidad vino a traer
vino a desplazar una mirada desde el teocentrismo al androcentrismo, es decir, a donde el hombre es la referencia de todas las cosas. Y no es el hombre en su complejidad, sino la razón, ¿no? Es la idea cartesiana de que pienso y luego existo. Es la razón la que me da la condición de subjetividad, es la que me da mi condición de sujeto. Soy un sujeto porque pienso, y pienso en términos cartesianos, es decir, pienso en dos dimensiones, en tiempo y espacio, pienso en términos de códigos, pienso en términos de métodos positivistas, y ahí la fuerza del discurso de Comte y de la ciencia positivista, y por ende encuentro una verdad, ¿sí? Y doy cuenta de una verdad, de que el mundo es de una determinada manera y de ninguna otra más. Bueno, estos relatos que configuraron un orden posible entran en crisis a partir de los años 60, 70, por varios hechos, no solo de orden cultural, sino también político y económico, y que obviamente atraviesan, crisis económicas y sociales, obviamente tienen consecuencias colaterales culturales, ¿no? Bueno, estos grandes relatos que empiezan a agrietarse a fines de los 60, alcanzan como la descomposición o un estado avanzado de descomposición hacia fines de la década del 90, con el fin de los relatos, ¿no? El fin de la historia, como eligió denominarlo Fukuyama. Cuando Fukuyama habla del fin de la historia con mayúscula, de lo que está hablando es del fin del relato de la historia como el gran ordenador de los sucesos sucesivos, de los sucesos que configuraron un orden progresivo, un orden lineal, por otro lado. Y les decía, desde el ámbito de lo discursivo, que es donde se pone más Laclau, porque él, él es un postestructuralista, pero que se asume postestructuralista por criticar el estructuralismo lingüístico de Saussure. Desde el lado de lo discursivo, lo que es conocido en la década del 60 es esta corriente, este paradigma, que es el giro lingüístico, y que lo que propone es suponer un mundo por fuera de ese canon ordenado, de un solo orden posible, y decir, bueno, ese fue una posible descripción del mundo, una descripción que se basó en grandes relatos, por eso le llama relatos a estos mitos ordenadores, que tuvieron justamente la función de ordenar y de mitificar un estado de cosas. Pero estamos frente a un nuevo cambio de lenguaje, un cambio de tal magnitud que nos sitúa en un lugar muy interesante, que es el de desandar los sentidos asociados a determinadas verdades. Y, desandar quiere decir entender cuándo es que esas verdades se constituyeron, en el marco de qué circunstancias y cuáles otras podrían haberse constituido, ¿no? Es decir, asumir el carácter contingente de la verdad. Yo creo que él usa esa palabra justamente, la de la contingencia. Es decir, no hay una verdad con mayúscula única y absoluta de una vez y para siempre, sino que lo que hay son verdades contingentes que son de una manera, porque se dan las circunstancias para que sea de esa manera, pero que podría haber sido de cualquier otra, y que en cualquier momento puede cambiar justamente, porque pueden cambiar las condiciones de producción de esa verdad. De modo que este cambio de estatuto del lenguaje, esta modificación que él le llama una modificación en la modulación discursiva, trae aparejado en la teoría de Laclau estos dos conceptos claves que aparecen en el texto y que quizás ustedes, si no habían tenido una lectura de Laclau previa, recién los conocen, que es el del significante vacío y el del significante flotante. ¿De dónde surge el significante? Bueno, de nuevo, de Saussure, ¿no? De la definición de signo de Saussure. Recordemos que para Saussure el signo es un elemento binario compuesto por un significante y un significado, y que ese significante es de orden material, mientras que el significado es de orden conceptual. Saussure le va a llamar imagen acústica al significante. Es decir, tiene
características materiales, que es lo que es aquello que efectivamente se ve, se escucha, se siente, se percibe del signo, y el significado es aquello, bueno, que significa, siempre entendiendo que la relación entre significante y significado es arbitraria. Esa arbitrariedad es de la que si quieren, asume Laclau, ¿no? O de la que parte Laclau para decir, bueno, entonces, si la relación entre un significante y un significado se dio una vez de manera arbitraria, esa relación no puede ser entendida de una vez y para siempre o como una relación estática. Si se dio determinado significado a determinado significante por las circunstancias vitales necesarias, por los acuerdos necesarios que hubo que hacer de lenguaje en ese momento, bueno, esos acuerdos pueden cambiar, esas condiciones pueden cambiar y un significante puede adoptar otros significados. Entonces, para él el significante vacío es aquel que está en plena discusión y en pleno debate, el que está en el proceso de desarticulación de los significados asociados y que puede ser llenado, ya que es vacío, puede ser llenado de otros significados. Ahora, el proceso más interesante para él en este momento, o este momento actual para Laclau, es un momento de plena potencialidad, justamente porque estamos en el proceso de desarme de los significados asociados a determinados significantes de una manera, digamos, de la naturalización. Estamos en pleno desarme de la naturalización, de por qué determinados significados están asociados a determinados significantes, o al revés, determinados significantes están asociados a determinados significados. Como estamos en proceso de crisis, pero es una crisis positiva la de Laclau. No es que él evade la palabra crisis, pero no está hablando de una crisis cargada del estigma de la negatividad, sino que es una crisis positiva, es una crisis que nos obliga a volver a mirar cómo fue que articulamos desde el lenguaje determinados significantes a determinados significados y no nos atrevemos a volver a desarmarlos. Bueno, él propone volver a desarmarlos y volver a llenarlos de nuevos significados. Y ese llenado de nuevos significados tendrá que ver con nuevos acuerdos sociales, tendrá que ver con nuevas dinámicas de lo social, tendrá que ver con nuevas, él llama nuevos eslabonamientos, ¿sí? Es decir, nuevos modos de decir. Y los nuevos modos de decir construyen nuevas realidades. Mientras que el significante flotante es aquel, para Laclau, que también está en proceso de revisión, pero digamos que todavía no ha terminado de vaciarse, en todo caso, ¿sí? Mientras el significante vacío ya está como proceso de nuevos significados, el significante flotante, si quieren, es un estadio anterior en el cual, bueno, es más difícil, está en pleno proceso de revisión, pero aún no termina como de vaciarse o de entender cuáles fueron las lógicas que cerraron determinado significado alrededor de ese significante y que no puede ser desarmado. Entonces, en ese sentido, él dice, bueno, propongo pensar, planteo la necesidad de volver a pensar qué estamos entendiendo por democracia, qué estamos entendiendo por libertad, qué estamos entendiendo por amor. Para él son significantes vacíos. ¿Qué estamos entendiendo por globalización también, ¿no? La necesidad justamente de decir, ¿a qué le estamos llamando globalización? Porque quizás dentro de la naturalización de determinadas definiciones respecto de la globalización, estamos ocultando cuestiones de desigualdad, estamos ocultando cuestiones de poder económico, ¿sí? Asumimos con tanta naturalidad la existencia de las transnacionales, asumimos con naturalidad la existencia de los flujos migratorios. Es para todos los sujetos del universo, todos los sujetos del mundo, la posibilidad del flujo migratorio. Y piensen que además Laclau escribe este texto en el año, no me quiero equivocar, pero creo que en el año 90 y pico, entre el 85 y el 92 lo escribe, de eso estoy segura. Es decir, todavía no estaba asistiendo a lo que efectivamente se asiste ahora, que tiene que ver con las desesperaciones de las corrientes migratorias obligadas por las guerras civiles. No está asistiendo a los muertos del Mediterráneo, para ser más explícito. Entonces, está pensando en la necesidad de desarmar determinadas asociaciones, pero también hablando o poniéndose en un lugar bastante positivo, muy positivo diría yo, que es el de estamos ante un momento histórico único en el que por fin podemos revisar los modos en que hemos nombrado al mundo
porque este mundo nuevo merece nuevos modos de nombrarse. Y en la medida en que nosotros encontremos como sujetos nuevas modalidades discursivas, nuevos modos de nombrar el mundo, construiremos nuevas realidades. Es, si quieren, como el paroxismo de la posmodernidad. ¿Por qué lo proponemos leer junto a Castoriadis? Porque Castoriadis, desde otra perspectiva, desde otra disciplina, y en otro momento histórico también, porque Castoriadis escribe, El avance de la insignificancia, que es el libro que ustedes están leyendo, es de la década del 80, pero él es un sociólogo clásico del Mayo francés. Bueno, para Castoriadis lo que hay es una desintegración, y no es una desintegración leída en clave positiva, es una desintegración de los valores últimos, que para él son la vida, la familia y la educación. O sea, la vida, es decir, el respeto hacia lo vital. Esos tres lugares de desintegración, miren, fíjense que además habla del lugar de la política asociado a la televisión, o al lugar, digamos, de cómo la política se pierde y no hay recuperación de lo político en la mirada de Castoriadis. Para él, la mezcla de la política con el espectáculo hace perder la densidad del lugar transformador de la política. Digo, está asistiendo a procesos que en cierto modo pueden resultar viejos para nosotros, porque son debates de, la década del 90. Bueno, pero Castoriadis, desde ese lugar más clásico, propone una definición del escenario actual o de esos cambios a los que estaban asistiendo a fin del siglo XX, desde una mirada bastante más pesimista, en la cual esta desintegración de los valores ya no va a permitir hablar de una nueva subjetividad. Mientras que para Laclau, nuevos órdenes discursivos proponen pensar nuevas subjetividades, para Castoriadis no hay posibilidad de pensar un sujeto por fuera de esos marcos. Por eso yo digo, es de la sociología clásica, porque él está necesitando marcos, está necesitando contextos, está necesitando reglas para pensar un sujeto al interior de una estructura. En esa relación entre el sujeto y la estructura, para Castoriadis es centrar la estructura en la formación del sujeto. Mientras que para Laclau, que justamente viene del postestructuralismo, lo importante es el sujeto, el que mueve la estructura. El que logra transformar la estructura es aquel que encuentra esas fisuras dentro de la subjetividad, esas fisuras que la estructura deja dentro de la subjetividad y que tienen un potencial transformador. Parece que la clave, la diferencia entre estos dos autores pasa por ahí. ¿Por qué lugar le damos a la relación entre la estructura y el sujeto? Y finalmente Bauman, que viene también de una sociología, si quieren, clásica, pero es de otra escuela, porque ya no es la escuela francesa, sino la escuela alemana. Para Bauman, me parece que en ese sentido, digamos, uno lo puede leer en clave lacaniana, porque Bauman dice, bueno, estamos ante una nueva metáfora, ¿no? Y él incorpora en ese libro que leyeron, pero después utiliza hasta el hartazgo, si quieren, la categoría, incorpora la imagen de la modernidad líquida. Lo interesante en Bauman es que él no le está llamando posmodernidad. Para él no hay una transformación, si quieren, de carácter ontológico, sino lo que hay es como un proceso de avance de la modernidad, como una neomodernidad, ¿no? Como una nueva etapa de la modernidad, ¿no? Como en cierto sentido hay una idea en Bauman de que no terminaremos nunca de salir de la modernidad, pero que la modernidad quiere en este tiempo características diferentes. Y por eso la liquidez como nueva metáfora, ¿no? En realidad, ahí pensándolo un poco en términos de relatos, de grandes relatos o micro relatos, ¿no? Me parecía que Laclau también recupera esa idea de salir de los macro relatos para recuperar los micro relatos, que serían los nuevos modos en que el sujeto define la estructura. Para Bauman, se trataría como de si quieren, nuevos relatos, ¿no? Digamos, frente a la caída de los metarrelatos, bueno, hay nuevos metarrelatos que adquieren, si quieren, cierta magnitud y que pueden transformarse en grandes relatos nuevamente, que expliquen un nuevo orden, pero que no perderían su condición de nuevos relatos. Por eso la metáfora de la liquidez, para entender todo después, ¿no? El trabajo líquido, el amor líquido, la política líquida,
es decir, una nueva manera. Cuando digo una nueva metáfora, digo un nuevo modo de entender las relaciones entre el capitalismo y el sujeto, entre la modernidad y el sujeto, entre la razón y el sujeto, entre el trabajo y el sujeto, pero no se corre de las categorías. Lo que propone son como nuevos vínculos. Es decir, el sujeto tiene nuevos vínculos líquidos con el trabajo, pero no está pensando por ejemplo, en no llamar a las cosas trabajo. ¿Sí? Mientras que en ese sentido Laclau es más drástico porque sí está proponiendo nombrar de otras maneras las cosas, de alguna forma, o en esto de pensar nuevas formas de lenguaje o nuevos juegos de lenguaje. A mí me parecía interesante esa introducción de Bauman porque, bueno, justamente él para explicar la liquidez tiene que volver a ordenar la solidez, ¿no? Decir, bueno, lo líquido funciona porque aquello que estaba sólido era esto, esto y esto, y entonces funciona un poco como contrapunto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es que se entendió la modernidad y cómo es que la nueva metáfora funciona para entender este nuevo momento de la modernidad? Pero, digo, y también hay otros autores que ustedes no los tienen para leer en esta clase, pero que seguramente por ahí se los cruzaron, que hablan de una modernidad desbordada, por ejemplo, ¿no? Apadurai habla de él, la modernidad desbordada, es decir, de algún modo de entender que ya no estamos en una posmodernidad, sino en una nueva fase de la misma modernidad, ¿sí? Pero para entenderla con una nueva fase. Un poco la diferencia estaría ahí entre Laclau y Bauman, que para Laclau es un salto cualitativo, por eso el sí, ese post-marxismo, post-estructuralismo, post-modernismo, mientras que para Bauman, y bueno, ni hablar Castoriadis, para Castoriadis es desintegración total de la modernidad, o sea, fin del mundo. Para Bauman ya, no estaríamos hablando de un salto cualitativo, sino como de una etapa final, o una nueva etapa, ni siquiera se atreve a decir final, pero una nueva etapa que debe definirse con nuevas metáforas. Bueno, espero que les haya servido este pequeño aporte para hacer el cruce de lecturas, que igual seguramente lo retomarán para el trabajo final. Pero bueno, se los había prometido y me parece que corresponde. Espero que tengan buena semana, que estén muy bien, y cualquier duda se nos consultan al mail, al correo del aula web o al grupo de Facebook. Chau, chau.